José de Arimatea es uno de los personajes más enigmáticos y misteriosos de la Biblia. Miembro respetado del Sanedrín, fue el hombre que valientemente pidió a Pilato el cuerpo de Jesús y lo colocó en su propia tumba. Sin embargo, hay algo más sobre él que pocos conocen. Una carta atribuida a José de Arimatea, que describe a Jesús de manera impresionante. Este relato, conservado en manuscritos antiguos, ofrece detalles únicos sobre la apariencia, personalidad y presencia de Jesús. Un retrato tan íntimo que nos hace preguntarnos por qué esta carta no es ampliamente conocida. ¿Qué dice esta carta? ¿Puede ayudarnos a comprender mejor quién era Jesús? ¿Por qué fue escrito y, más importante aún, por qué no se menciona en los sermones ni en los estudiosos tradicionales? Este documento no solo describe la humanidad de Jesús con gran detalle, sino que también destaca su divinidad de una manera profundamente personal. En este video, exploraremos el contenido de esta intrigante carta, investigaremos sus orígenes y reflexionaremos sobre su impacto espiritual. Prepárate para descubrir una descripción de Jesús que nunca antes habías escuchado y que el mundo entero debería conocer. José de Arimatea es una de las figuras más fascinantes y misteriosas del Nuevo Testamento. Aparece en los Evangelios en un momento crucial, después de la crucifixión de Jesús. Descrito como un hombre rico, respetado y miembro del Sanedrín, el consejo religioso que, irónicamente, condenó a Jesús, José se destaca por su valentía al tomar medidas que ningún otro líder religioso se atrevió. Fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Este fue un acto de gran riesgo, considerando el clima político y religioso de aquella época, donde asociarse con Jesús podía traer graves consecuencias. Los evangelios también nos dicen que José de Arimatea era un seguidor secreto de Jesús. A pesar de su posición destacada en el Sanedrín, creía en Jesús y esperaba el reino de Dios. Su gesto de ofrecer un nuevo sepulcro para el cuerpo de Cristo no fue solo un acto de generosidad, sino una demostración de reverencia y fe profunda. Imagine el impacto de ese momento. Un líder respetado, renunciando a su seguridad y reputación, para honrar a alguien que había sido rechazado y ejecutado de una manera tan cruel. La ciudad de Arimatea, de donde procedía José, sigue envuelta en un velo de misterio, con pocos detalles históricos sobre su ubicación exacta. Sin embargo, lo que sabemos de José trasciende su origen geográfico. No solo es recordado por su acción en el entierro de Jesús, sino también por su presencia silenciosa y significativa en los momentos más oscuros de la pasión. Además del relato bíblico, tradiciones posteriores le dan a José un papel aún más importante. En algunas leyendas cristianas se le describe como uno de los primeros portadores del Santo Grial, el cáliz utilizado por Jesús en la Última Cena. Aunque estas historias son más simbólicas que históricas, refuerzan el aura de misterio e importancia espiritual que rodea a José de Arimatea. Con estos antecedentes surge una pregunta. Si José de Arimatea quedó tan impactado por Jesús al punto de arriesgarlo todo por él, ¿dejó también un testimonio escrito? ¿Una carta que pudiera expresar tu visión íntima y personal de quién era Jesús? Esto es lo que veremos a continuación. Leeremos y profundizaremos en los detalles de esta carta, que nos revela un retrato de Cristo como ningún otro. La carta atribuida a José de Arimatea está rodeada de misterio. Para entenderlo es necesario explorar su origen y el debate que gira en torno a su autenticidad. Se dice que este intrigante relato, conservado en manuscritos antiguos, fue escrito por José después de los acontecimientos de la crucifixión y resurrección de Jesús. Según algunas fuentes, quiso dejar constancia de su visión personal de quién era Jesús, sus características y el impacto que tuvo en quienes lo rodeaban. Pero, ¿dónde se encontró esta carta? Los relatos históricos sugieren que fue mencionado por primera vez en colecciones de manuscritos de origen apócrifo, textos antiguos que no estaban incluidos en el canon bíblico oficial. Estos documentos, a menudo descartados o ignorados por las tradiciones religiosas, ofrecen perspectivas alternativas o complementarias sobre acontecimientos y personajes bíblicos. La carta de José de Arimatea estaría entre estos textos menos conocidos, descritos en algunas tradiciones como un testimonio personal de alguien que vivió con Jesús en momentos cruciales. Este contexto plantea una pregunta fundamental. ¿Es auténtica la carta? Algunos eruditos sostienen que pudo haber sido escrito por discípulos posteriores, utilizando el nombre de José de Arimatea para darle credibilidad.
Otros creen que, incluso si no es una obra escrita directamente por José, podría contener tradiciones orales y relatos fieles transmitidos por la comunidad cristiana primitiva. Esto significa que la carta, aunque no se considera un documento histórico oficial, sigue siendo una fascinante fuente de reflexión e inspiración. Otro aspecto intrigante es la relativa oscuridad de este documento. ¿Por qué no es ampliamente conocido ni enseñado en las iglesias? Una hipótesis es que, como muchos textos apócrifos, pudo haber sido considerado controvertido o incluso innecesario en comparación con los evangelios canónicos. Sin embargo, el hecho de que su contenido proporcione una descripción tan detallada de Jesús hace que sea difícil ignorarlo por completo. Y hay otro punto interesante: el misterio que rodea la conservación de la carta. Algunos dicen que partes de él se perdieron o se suprimieron intencionalmente, mientras que otros creen que nunca fue copiado ampliamente debido al ambiente de persecución que enfrentaron los primeros cristianos. Estos factores solo aumentan el aura de misterio que rodea al texto. A pesar de estas incertidumbres, lo que hace que esta carta sea tan fascinante es la posibilidad de tener un testimonio directo de alguien que no solo conoció a Jesús, sino que también vio y sintió su presencia de una manera única. De ser cierta, esta carta es un tesoro espiritual que nos acerca a una visión íntima y personal de Cristo. Independientemente de su origen exacto, el simple hecho de pensar en lo que pudo haber escrito José de Arimatea es ya una oportunidad para reflexionar sobre el impacto que Jesús tuvo en quienes lo conocieron. Y eso nos lleva a la siguiente parte: el contenido de esta carta y las extraordinarias descripciones que ofrece de Jesús. Ahora, profundicemos en el contenido de la carta atribuida a José de Arimatea, que describe a Jesús de una manera íntima y profundamente impactante. Este texto, conservado en manuscritos antiguos, presenta una visión única de la figura de Cristo, revelando detalles que nos ayudan a entenderlo no solo como el Mesías, sino también como una presencia humana extraordinaria. En los extractos más conocidos, José escribe: había una luz en sus ojos, una calma que traía paz al corazón más atribulado. Hablaba con autoridad, pero con ternura, y sus palabras tocaban directamente el alma, como si conociera los secretos más profundos de cada persona. Su voz era como un río que fluía suave pero poderosamente, llevando a quienes la escuchaban a un lugar de reflexión y esperanza. Esta descripción revela a un Jesús cuya presencia fue transformadora, un hombre que cautivó y consoló al mismo tiempo. José continúa describiendo la apariencia de Jesús. Su rostro estaba sereno, marcado por la compasión. Había una discreta fuerza en su rostro, como si alguien cargara con el peso del mundo, pero aún así encontrara espacio para sonreír. Su postura era humilde, pero se movía como alguien que conoce el propósito de cada paso. Estas palabras pintan un cuadro de perfecto equilibrio entre la divinidad y la humanidad. Un hombre que transmitía autoridad sin arrogancia, poder sin opresión. Otro sorprendente extracto de la carta describe el impacto emocional de estar en presencia de Jesús. Al mirarlo, era imposible no sentir una conexión profunda. Parecía ver más allá del exterior, tocando la esencia del ser. En su presencia, las cargas parecieron más ligeras y la esperanza se hizo tangible. José presenta a Jesús como alguien cuya energía y espiritualidad eran casi palpables, dejando marcas indelebles en quienes lo encontraban. Más tarde, José escribe sobre las palabras de Jesús. Habló del reino de Dios con una sencillez que desarmó incluso a los más sabios. Pero en cada frase había una profundidad que nos hizo reflexionar durante días. Sus palabras tuvieron el poder de despertar a los dormidos y sanar los corazones más endurecidos. Esto refuerza la imagen de Jesús como un maestro incomparable, cuyas palabras iban más allá de la comprensión inmediata, plantando semillas de transformación en cada oyente. Finalmente, José describe el momento que cambió su vida. Cuando lo vi en la cruz, sus ojos no mostraban odio sino misericordia. El dolor que soportó no disminuyó el amor que emanaba de él. Era como si incluso en la muerte estuviera ofreciendo algo más grande, algo eterno.
Este pasaje nos recuerda el sacrificio de Jesús y la profunda impresión que dejó incluso en sus últimos momentos. Estos extractos de la carta no solo humanizan a Jesús, sino que también lo elevan. Muestran a un hombre cuya divinidad se reflejaba en su humanidad, en sus palabras, acciones y presencia. Si estos relatos realmente provienen de José de Arimatea, nos ofrecen un testimonio íntimo que complementa los evangelios y nos ayuda a ver a Jesús de una manera aún más cercana y transformadora. La carta atribuida a José de Arimatea no es solo un documento histórico o una curiosidad religiosa. Es un texto que conlleva un profundo impacto espiritual. Nos invita a ver a Jesús no solo como una figura distante o idealizada, sino como alguien profundamente humano y divino, cuya presencia fue transformadora. Al leer los extractos de esta carta, percibimos a un Jesús que toca el alma, que comprende el dolor humano y que, incluso en su sencillez, revela una majestad incomparable. El impacto espiritual de esta carta radica en su capacidad de conectarnos con Jesús de una manera personal. Cuando José describe la luz en los ojos de Cristo, su voz reconfortante y la paz que transmitía, no estamos leyendo simplemente acerca de un líder religioso. Estamos conociendo a alguien que entendió profundamente el corazón humano. Esta conexión íntima entre José y Jesús es un reflejo de lo que muchos buscan en su fe. Una relación genuina con lo divino, que va más allá de los rituales o dogmas. Otro aspecto poderoso de la carta es cómo retrata el amor de Jesús. José habla de un hombre que enfrentó multitudes, críticas e incluso la cruz sin perder la compasión. Para José, Jesús no era solo un maestro o profeta, sino una fuente viva de misericordia y esperanza. Este mensaje resuena hasta el día de hoy, ya que nos recuerda que la esencia de Cristo es amar, comprender y transformar a quienes se acercan a Él. La carta también nos desafía a reflexionar sobre cómo vemos a Jesús. A menudo, nuestra imagen de Cristo puede verse limitada por conceptos teológicos o representaciones culturales. Pero aquí, José nos presenta a un Jesús que es a la vez el Mesías y un amigo cercano, alguien que inspira reverencia y, al mismo tiempo, bienvenida. Esta visión desafía la idea de que lo divino está distante y muestra que la presencia de Dios se puede sentir tangiblemente en nuestra vida cotidiana. Además, el testimonio de José nos recuerda que el impacto de Jesús va más allá de las palabras. Su presencia, sus acciones e incluso su silencio tenían un peso espiritual que transformaba a quienes lo encontraban. Por eso esta carta no es solo un informe. Es una ventana a un encuentro profundo con Cristo, una oportunidad para redescubrir quién es Él realmente. El impacto espiritual de la carta de José de Arimatea radica en la forma en que nos inspira a buscar a Jesús de una manera más personal y significativa. Nos invita a reflexionar sobre cómo la presencia de Cristo puede transformar nuestras vidas hoy, así como transformó la vida de José hace 2000 años. Y eso nos deja con una pregunta. ¿Cómo podría la visión que José tuvo de Jesús cambiar la forma en que usted lo ve? La carta atribuida a José de Arimatea nos ofrece una visión única de la humanidad de Jesús, revelando detalles que a menudo pasan desapercibidos en los relatos tradicionales. Más que un Mesías o una figura divina, José describe a Jesús como alguien profundamente humano, que compartió el dolor, la alegría y las experiencias que forman parte de todas nuestras vidas. Habla de un hombre que demostró una empatía genuina, que miró a cada persona como un individuo único y que conmovió no solo con sus palabras, sino con su presencia. Uno de los aspectos más sorprendentes de la carta es el énfasis en la compasión de Jesús. José describe cómo pudo ver más allá de las apariencias y llegar al corazón de las personas. Era sensible a su dolor y les ofrecía consuelo incluso en las situaciones más difíciles. Esta cualidad humana de Jesús, combinada con su sabiduría divina, lo convirtió en alguien incomparable, un amigo, un guía, un maestro que comprendió el sufrimiento y la necesidad de esperanza. La descripción de la aparición de Jesús también resalta su humanidad. José habla de un hombre sencillo, pero cuya serenidad y fuerza interior lo hacían extraordinario. Su humildad no era una debilidad, sino un rasgo que inspiraba confianza y respeto. No fue solo un líder distante, sino alguien que caminó junto a la gente, experimentando sus dificultades y demostrando que la verdadera grandeza está en servir.
Otro punto poderoso de la carta es cómo resalta la valentía de Jesús al enfrentar el rechazo y el dolor. José lo describe como alguien que cargó con dignidad el peso del mundo, sin perder su amor y misericordia hacia quienes lo lastimaron. Este retrato nos recuerda que Jesús experimentó la plenitud de la humanidad. Sintió hambre, cansancio, tristeza e incluso miedo. Pero transformó estas experiencias en ejemplos de superación y entrega. Lo más conmovedor es que esta carta muestra que la humanidad de Jesús no disminuye su divinidad. Al contrario, lo hace aún más accesible y significativo. Nos recuerda que Jesús vino no solo para enseñar, sino para compartir nuestro viaje, para mostrarnos que la fuerza y la gracia de Dios están presentes incluso en las experiencias más humanas. Es esta humanidad la que nos acerca a Él, la que nos permite ver en Él no solo un Salvador, sino un ejemplo de cómo vivir con compasión, valentía y amor. La carta también plantea un misterio intrigante. ¿Por qué un relato tan fascinante de Jesús no es ampliamente conocido? Algunos creen que la oscuridad de esta carta puede estar ligada a decisiones tomadas en los primeros siglos del cristianismo, cuando se seleccionaban los textos que conformarían el canon bíblico. Durante este proceso, muchos escritos quedaron de lado, ya sea por dudas sobre su autenticidad, porque contenían ideas consideradas divergentes o porque simplemente no respondían a las necesidades teológicas de la época. Es posible que la carta de José fuera una de estas víctimas. Otras teorías sugieren que el contenido de la carta podría considerarse controvertido. Si realmente describe a Jesús con detalles íntimos y profundamente humanos, tal vez fue vista como una amenaza a la visión predominante de Cristo como una figura enteramente divina y trascendente. Los líderes religiosos de la época podrían haber preferido textos que reforzaran el carácter sagrado de Jesús, dejando de lado relatos que presentaban una visión más personal y terrenal. También hay quienes creen que la carta de José de Arimatea se perdió o se escondió deliberadamente. Durante los periodos de persecución de los cristianos, muchos documentos importantes fueron destruidos u ocultos para proteger la fe. En este escenario, un texto como este, posiblemente escrito en circunstancias privadas, podría haberse mantenido en secreto y olvidado a lo largo de los siglos. Otra posibilidad intrigante es que la carta nunca fue copiada ampliamente. A diferencia de los evangelios, que fueron reproducidos a gran escala para difundir el mensaje cristiano, la carta de José puede haber sido un testimonio personal, destinado a una audiencia limitada y nunca diseñado para alcanzar el mismo nivel de circulación. Independientemente de las razones, el hecho de que esta carta no sea ampliamente conocida solo aumenta su aura de misterio. Nos hace reflexionar sobre cuántos otros testimonios importantes podrían haberse perdido o suprimido a lo largo de la historia. Y lo más importante, nos recuerda que las narrativas sobre Jesús son mucho más ricas y complejas que los textos que conocemos, invitándonos a buscar y explorar estas historias que permanecen ocultas en el tiempo. La carta atribuida a José de Arimatea tiene una relevancia sorprendente para hoy, ya que nos invita a mirar a Jesús de una manera más personal e íntima. En un mundo donde la fe a menudo puede parecer distante o envuelta en dogmas, esta carta ofrece un retrato humano y accesible de Cristo. Nos recuerda que Jesús no fue solo una figura divina, sino alguien que caminó entre nosotros, tocó vidas y comprendió profundamente la condición humana. Hoy, esta visión de Jesús como alguien compasivo, que transmitía paz y esperanza allá donde iba, es más necesaria que nunca. Vivimos en tiempos de incertidumbre y conflicto, donde muchas personas buscan refugio espiritual y una conexión con algo más grande. La carta de José de Arimatea nos desafía a redescubrir este lado de Jesús, un guía espiritual que no solo hablaba de amor, sino que lo demostraba de manera tangible en cada gesto y palabra. Además, la carta nos invita a reflexionar sobre cómo podemos vivir más como el ejemplo de Jesús. Ella describe a alguien que irradiaba compasión, que veía más allá de las apariencias y que siempre estaba dispuesto a tender una mano amiga a cualquiera que lo necesitara. Estos valores son atemporales y profundamente relevantes, ya que nos inspiran a actuar con bondad y a ver a los demás a través de los ojos del amor. Finalmente, esta carta nos lleva a una pregunta esencial. ¿Cómo podemos hoy ser tocados por el mensaje y la presencia de Jesús, del mismo modo que lo fue José de Arimatea? Nos recuerda que el impacto de Cristo va más allá de las palabras y los rituales. Radica en la transformación que ocurre cuando abrimos nuestros corazones a su mensaje de esperanza y redención.
Esta carta es más que un documento antiguo, es un llamado a vivir nuestra fe con autenticidad y cercanía a lo divino. La carta, con sus descripciones íntimas y profundas de Jesús, es más que un relato histórico, es una ventana para comprender mejor quién fue Cristo. Ella nos desafía a ver más allá de las representaciones tradicionales y reflexionar sobre la verdadera esencia de Jesús. Alguien que tocó vidas con amor, compasión y una presencia transformadora. Esta carta nos recuerda que el impacto de Jesús no estuvo solo en sus palabras, sino en cómo vivió, conectando lo humano con lo divino. Si José de Arimatea, un líder del Sanedrín, se sintió tan conmovido por Jesús que arriesgó todo por él, ¿qué nos enseña esto sobre cómo debemos vivir nuestra fe hoy? Piensa en cómo este retrato íntimo puede transformar tu visión de Cristo y tu relación con Él. Y para aquellos de ustedes que estén interesados en las curiosidades y la sabiduría bíblica, les dejamos aquí uno de nuestros videos más impactantes. Vean, la impactante carta de Claudia, esposa de Poncio Pilatos, sobre el juicio y la crucifixión de Jesús. Quedarán impactados. Haz clic y sigue. Gracias nuevamente por su atención y que permanezca bajo la gracia de Dios. Nos vemos pronto.